tenemos el gusto de estar con nosotros Saúl Arellano. Él es académico del UNAM, él está en Guanajuato y pues es buenísimo con los datos y con la observación en cuanto pues, a las elecciones. Te damos la bienvenida, Saúl Arellano, y pues la pregunta obligada: ¿cómo se está desarrollando la elección allá en Guanajuato? ¿Qué reportes nos tienes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romina. Pero mira, la jornada en Guanajuato ha transcurrido sin mayores sobresaltos como en todo el país. Decían ustedes hace un momento, ¿no? El número de casillas no instaladas. Me parece que Luis Carlos se fue con el dato del primer reporte que había dado Guadalupe Tadei, que era de la instalación de alrededor del 87 punto y algo por ciento de casillas sin incidencias, digamos, ¿no? Este dato pues le llevó a ese cálculo. Eran mucho más las que en un primer momento se estaría pensando que no se iban a instalar, al final sí. Y fíjate que acá en Guanajuato el tema es la enorme violencia que hemos tenido en los últimos meses. Hay que recordar que es la entidad con más policías asesinados en el país, y entre estos, digamos que también un dato a destacar es que el mayor número de mujeres policías asesinadas del país. Ese es un dato también a destacar. Tenemos que hablar de que hubo un asesinato de muy alto impacto, la candidata de Morena en Celaya, que fue asesinada, tuvo que haber un cambio de candidato, y en general es una entidad que no deja de tener al día entre 8 y 12 asesinatos. Entonces, esta condición ha llevado a que, pues evidentemente, haya una tensión muy fuerte, candidaturas muy cuestionadas, como la que se tuvo de parte de uno de los partidos políticos en Guanajuato, de un personaje ahí bueno, resultó que es deudor alimentario, cosas de estas también en Romita, en el municipio de Romita, un candidato de otro partido igual, resultaba que era un golpeador de mujeres, etcétera. Entonces han transcurrido, digamos, de manera anecdótica algunas cuestiones, pero otras estructurales, insisto, como esta de la violencia, que son enormemente graves y que nos lleva pues evidentemente, una disputa muy interesante. Hay que recordar que Guanajuato es prácticamente el séptimo padrón más grande del país, está abajito de Puebla, prácticamente ya en el mismo nivel de lo que tiene Puebla, pero con más votantes de mexicanos en el exterior. Habrá que ver cómo se comportó o cómo se comporta esa variable, pero finalmente estamos hablando, insisto, de un padrón gigantesco. Guanajuato tiene un poco más de 6 millones de habitantes. Entonces sí tenemos una entidad de una enorme densidad poblacional, de una complejidad socioeconómica muy potente, muy diversa, y evidentemente, insisto yo, con la gran variable de la inseguridad. Hasta el momento, Guanajuato es la entidad con mayor número de homicidios intencionales en números absolutos. Estamos hablando que en el sexenio de Diego Sinúe Rodríguez, que es el actual gobernador y que ya se va, ha acumulado más de 20,000 homicidios. No ha habido ni un solo estado desde que inició la famosa guerra contra el narco que acumule tal cantidad en una sola administración de homicidios dolosos. El otro estado que había estado cerca es Chihuahua, que en sus peores épocas, en 2 administraciones, acumuló alrededor de 26,000 homicidios, pero estamos hablando de 12 años. Guanajuato, en solamente 6 años, acumuló más de 20,000 homicidios. Entonces, esta variable a mí me parece que sí es muy importante, que sí ha incidido en el ánimo de las y los electores, y que habrá que ver hasta dónde pues el resultado electoral refleja la molestia, el descontento que hay con el actual gobierno, y hasta dónde, digamos, las estructuras partidistas van a poder o no, en ese sentido, pues aprovechar de un lado, que es la oposición, estas condiciones, o bien defender, digamos, atrincherados como están el partido en el poder, los espacios de que tienen ahora, ¿no? Oiga, Saúl Arellano, habla Pedro Mellado. Tiene usted toda la razón del mundo. Guanajuato es el 6º estado del país por el número de población, 6,166,000 habitantes y una lista nominal de 4,834,000 potenciales votantes. Y además hay otro aspecto que es muy importante. Guanajuato es, junto con el estado de Aguascalientes, los 2 estados que forman la punta de lanza del Partido Acción Nacional en la circunscripción número 2, donde el PAN era muy fuerte porque incluía también el estado de Querétaro
que por decisión del INE se fue a la quinta circunscripción, lo que debilitó la presencia del Partido Acción Nacional en la circunscripción número 2. Pero el PAN es el estado emblemático el estado de Guanajuato es el estado emblemático de los 5 estados que tienen este el Partido Acción Nacional, además del estado de Chihuahua, que usted ya mencionaba, el estado de Querétaro, el estado de Aguascalientes y Yucatán, que también se juega en esta jornada electoral. Mi pregunta en específico es lo siguiente: ¿existe, a juicio de usted, algún elemento o algunos elementos que reflejen si hay alguna preocupación en el partido gobernante y que eso se refleje en acciones con respecto a al manejo de las cuestiones electorales en esta jornada, o no? Yo lo que he visto en esta jornada, Pedro, es, a lo largo de todo el proceso electoral, ¿no? Efectivamente, Guanajuato es la joya de la corona para el Partido de Acción Nacional. Lo gobierna desde 1991 de manera ininterrumpida, cuando se dio aquella famosa concertación de Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos, y llega por primera vez un gobernador panista a la entidad, que fue Carlos Medina Plasencia. Después de él llegó Vicente Fox, después Juan Carlos Romero Hicks, después Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y ahora Diego Sinué. En esa larga cadena, Acción Nacional ha desarrollado una muy potente estructura electoral que se ha mantenido con base en resultados de gobierno local. Hay que recordar que Guanajuato renueva sus 46 municipios. Estos 46 municipios tienen 10 regidores cada uno, más 2 sindicaturas. Entonces estamos hablando de que hay una enorme cantidad de cargos en juego. Se renueva todo el Congreso local, 22 diputados, más el Congreso federal. Entonces es una elección completa la que está allí, y me parece que las estructuras partidistas sí están siendo, digamos, relevantes en términos de una aplanadora electoral que ha sido el Partido de Acción Nacional en los últimos 30 años en la entidad. Pero ahora hay que recordar que en el estado de Guanajuato tiene peculiaridades. El PRI va en alianza con el Partido de Acción Nacional, lo cual era impensable, por ejemplo, hace 6 años, una situación de esta naturaleza. El Verde juega prácticamente con el PAN, a pesar de su alianza nacional con Morena. En los hechos, el Partido Verde juega en Guanajuato con Acción Nacional. Lo mismo incluso los partidos, incluidos algunos sectores o algunas, digamos, áreas del PT, que en algunas regiones juegan también con el partido en el poder. Entonces, yo creo que la preocupación no es tanto en la jornada electoral, sino que se ocuparon de desarrollar toda una estrategia de despliegue de operadores electorales, de, digamos, sus estructuras tradicionales que han tenido en el Estado y que les han permitido mantener a lo largo de todo el proceso cierta ventaja en prácticamente todas las encuestas publicadas que se conocieron hasta la semana, digamos, pasada. Entonces, lo que sí tenemos es un partido que tiene, insisto, una maquinaria electoral muy aceitada, y unos partidos de oposición que no han logrado generar esas estructuras, sino en enclaves todavía muy, digamos, reducidos para el tamaño de entidad, ¿no? El municipio de Salamanca, por ejemplo, donde gobierna actualmente Morena, es un municipio que pareciera que todo parece indicar, ¿no?, que se puede mantener para el partido opositor más importante ahora en Guanajuato, a Acción Nacional, que es el que gobierna ahí, pero finalmente no han desarrollado una estructura muy potente, insisto. En León, por ejemplo, que es el municipio más poblado, y recordemos también, pero Guanajuato es un estado policéntrico, digamos, ¿no? No es como, lo decías bien, Aguascalientes, que está pegadito, tiene una estructura de un municipio que es dominante, que es la capital, y luego sus otros municipios que son mucho más pequeños, ¿no? Llanos, Asientos, Calvillo, etcétera. El caso de Guanajuato, tienes a la ciudad de León, que es una ciudad muy grande, el municipio, de hecho, el segundo o el primero más poblado del país, dependiendo de la medición que se tome, pero tiene ya casi prácticamente 2 millones de habitantes León como municipio. Y luego tienes municipios muy grandes, ¿no? Irapuato y Celaya en segundo lugar, casi del mismo tamaño cada uno, alrededor de 700,000 habitantes según el INEGI. Y luego vienen, digamos, Salamanca, que sería el otro grandotote, y luego vienen municipios medios que andan de los 150,000 y los 200,000 habitantes. Estamos hablando de la capital del estado, Guanajuato, pero también de Silao, también de Valle de Santiago, también de San Miguel de Allende, y otros que están ya un poquito más abajo, pero que tienen un peso específico: Yuriria, Salvatierra, Moroleón, Acámbaro en el sur-sureste, Pénjamo hacia Jalisco, y en el norte San Diego de la Unión, que serían de los
más grandes. Entonces, vemos cómo en todos estos municipios hay unas estructuras muy potentes y vaya, y es donde se va a resolver, a mi juicio, la elección de Guanajuato, pero también la de todo el país, ¿no? Lo local pesa cada vez más en las determinaciones de lo nacional y me parece que en ese sentido las estructuras que logren cubrir, que logren tener esta capacidad de movilización de voto en lo municipal van a tener, me parece, un resultado muy fuerte hacia lo nacional como impacto. Pues Saúl, te agradecemos muchísimo que te hayas enlazado con nosotros y que nos hayas dado esta visión bastante interesante. Hay que estar muy al pendiente, sobre todo de esta maquinaria bien aceitada, como tú dices, que se puede poner en marcha para esta elección, porque sin duda no van a querer perder la joya de la corona. Pedro. Te agradecemos, Pedro, Saúl y Pedro. Te agradecemos mucho, Saúl, que nos hayas acompañado esta tarde. El agradecido soy yo. Un Gracias, abrazo Saúl. para los dos. Que estén muy bien. Saludos al Un abrazo. auditorio. Gracias.